Bueno, mi hermano, gracias y paz. Voy a aprovechar antes de irme a almorzar, porque su merced nombró lo del Salmo 44 y pues no sé si ustedes tomaron ese tema aleatoriamente, pero me puedo aprovechar de ese ejemplo para enseñar otras cositas. Entonces, Salmo 44 dice así. En algunas Biblias aparece un título como Liberaciones pasadas, pruebas presentes. Ese título es de las sociedades bíblicas. Eso lo ponen las sociedades bíblicas que hacen la traducción. Pero ahí hay una parte que dice al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Esas letras pequeñitas sí pertenecen al original griego, donde está, al original hebreo, donde está ese salmo. Entonces, dos puntos aparte. Lo primero, antes de abordar el primer versículo de Salmos 44, es quiénes son los hijos de Coré, porque eso hace parte del texto original. Y tal vez sabiendo quiénes son los hijos de Corea, ahí sí podamos entender el Salmo. ¿Sí? Ubiquémonos en el pasado cuando Israel estaba esclavizada en Egipto. En ese momento Israel fue liberada de la esclavitud a través de Moisés, pero a través de muchas señales maravillosas y sorprendentes que claramente mostraban que Dios estaba de parte de Israel. Israel salió de Egipto, llegaron al Mar Rojo, pensaron que ahí iban a morir, se abrió el Mar Rojo. Dice que cuando cruzaron el Mar Rojo ellos fueron bautizados y cuando fueron a pasar los carros del faraón nuevamente se confirma de que Dios está con Israel. En el desierto se empezaron a quejar por el maná. Después les trajeron carne y se quejaban. Hacían cosas, y llegaban con tantas demostraciones de poder y de gloria de parte de Jehová y incurrían en idolatría. Entonces en Levítico 26 dice, hagan esto para que estas leyes los protejan, para que estén bien, para que también tengamos cada uno un lugar acá, pero si no, entonces los reprenderé. Y si aún el pueblo se olvidara y fuera más grave su cosa, los castigaré 7 veces. Y si aún no, entonces aumentaré más su plaga 7 veces. Entonces, en Levítico 26 hay esa, y en Deuteronomio 28 hay esas condiciones. Si el pueblo no obedece, va a ser entregado a sus enemigos, va a ser disperso, etcétera, etcétera. Es ese desencadenamiento del sufrimiento de Israel era causa de su desobediencia. Y Coré estaba ahí en esa esclavitud en Egipto. Cuando salieron al desierto estaba ahí en, en esas jornadas en el desierto. Entonces, Coré hacía parte de los levitas. Y cuando salió todo el pueblo hacia el desierto y fueron liberados a través de muchas señales, a los 2 años de estar en el desierto, que por cierto, toda esa travesía que hicieron pudo haber sido solamente 2 semanas, sino que como el Señor tiene que tratar, vea mi hermano, la caída de Israel en su desobediencia, siendo un pueblo escogido para alumbrar a las naciones, para alcanzar la salvación hasta los fines de la tierra, esa caída iba a ser un problema porque no solo el Señor tendría entonces que tratar con el pueblo, con su carácter, con sus prioridades, con sus corazones, con sus mentes, con todo tendría que tratar con ese pueblo para tratar de restituirlo a ese plan original. Y una vez esté ahí en ese punto, estaría como Israel en un punto cero, donde ahí ya ejerce lo de su plan original. Entonces no solo tiene que nivelarse, sino también restituir. Y la gloria de Israel es grandísima. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y todo se centra en eso. El plan de Dios, la nueva Jerusalén, va a ser en ese lugar, todo es Israel. Entonces, estas generaciones que nacieron en esos tiempos de desobediencia, que en esos tiempos, según la Biblia, estos hombres duraban hasta 120 años, era el promedio de vida
Yo creo que hubo gente que nació y murió y solamente vio esclavitud y desierto. Pero el Señor, el Dios de todas las cosas, promete que restituye a estas personas. Y ellos van a ser restituidos, van a tener su recompensa por no haber tenido una vida tal vez de una vida primorosa o no sé, pero el Señor recompensa cada cosa que nos toca vivir, cada cosa que debemos dejar por Él, cada todo hasta lo último el Señor no deja sin recompensa. Si el Señor enseña que lo hagamos, obviamente Él primeramente lo hace. Entonces, por eso, por la restitución de este pueblo de Israel, se puede entender con paciencia y llevar a cabo la desobediencia de todo un pueblo. ¿Por qué? Porque es que Coré y sus hijos estaban a cargo de lo santo. La herencia de ellos no era ninguna tierra, era Dios mismo, y estaban a cargo de los utensilios y del tabernáculo. Entonces ellos se portaban bien, ellos hacían las cosas bien, hasta que un día Coré se cansó y recogió como a tres, cuatro de sus séquitos y reunieron a 250 principales de Israel. No eran cualquieras, y se levantaron en contra de Moisés y Aarón. Cuestión que los profetas son muy delicados en el Antiguo Testamento. ¿Delicados en qué sentido? En el que sentido de que Dios es muy celoso con ellos. El que se levante contra un profeta debe estar seguro en Cristo, debe estar seguro en Dios, porque levantarse contra un profeta es levantarse contra Dios mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Dios al principio hablaba, después habló a través de sus profetas, después a través de su Hijo, y Él es muy celoso con estas personas. Se levantó Corén y los 250 y les dijeron de todo a Moisés que por qué se enseñoreaban, que acaso nos habían traído al desierto a morir, y no basta con que nos traen a morir, ahora se enseñorean imperiosamente de nosotros. Estábamos en una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, el pueblo yo veo que es santo y ustedes también son santos, Moisés y Aarón. Entonces, ¿por qué se enseñorean? Y si Dios le habla a ustedes, yo creo que también el Dios le puede hablar al pueblo. Entonces no entiendo por qué esa preferencia. Y Moisés entregó sus argumentos y Moisés habló. Y ellos decidieron que Jehová tenía que decidir. Al siguiente día en la mañana, Jehová decidió, Jehová apareció delante de ellos. Dejaron a Coré y a sus séquitos. Se alejaron de las tiendas de campaña. Y ellos estaban ahí con sus esposas y con sus hijos. Y Moisés dijo, si ellos mueren de forma natural, entonces Dios no está con nosotros. Mas si estos comportamientos ha irritado a Jehová, entonces que pase algo extraordinario y abra la tierra su boca y desciendan estos vivos al Seol. Y terminó él de hablar estas palabras y abrió la tierra su boca y se los tragó vivos. Tremenda cosa. Tremenda cosa la contradicción de Coré, un levita que estaba viendo cómo Dios había escogido a Moisés y cómo Dios los había escogido a ellos también, y cada uno tenía su lugar y cada uno tenía sus labores. ¿Y sabe qué dice Números? Esta historia de Coré está en Números 16. Y en Números 26, versículo 11 o 13, no recuerdo, o en alguno de esos versículos, se hizo un censo donde dice, mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron. Entonces, claramente, nosotros entendemos cómo sería la redención y la restitución de estos hijos de Coré, pero ellos allá, en medio de ese contexto, no la tenían tan clara. Que les tocó vivir a los hijos de Coré, les tocó vivir la esclavitud, pero vieron las señales y vieron todas las jornadas en el desierto, porque en el desierto también hubo muchas señales, hubo 32 jornadas.
Y estos hijos de Coré pasaron el desierto donde estaban los criminales, los asesinos. Cuando llegan a la tierra prometida, no sé si alcanzaron a durar hasta allá, pero hubo una dispersión de la casa del norte por los asirios y una dispersión de la casa del sur que tomaron en esclavitud. Los babilonios con Nabucodonosor tomaron el sur y en esas tomas, en esas dispersiones, claro, asesinan gente y eso es tremendo, tremendo. Los hijos de Coré claramente dicen, Señor, sabemos la historia de nuestros padres y cómo ha acontecido, y cómo la desobediencia nos ha llevado hasta aquí, y cómo no estás con nosotros. Porque es que toda esta cuestión de Coré causa como una fama, ¿no? Entonces los hijos de Coré, y en esa época, uy, es que léase la historia, mi hermano. Léase cómo a Aarón, porque Dios se enojó y envió una plaga fuerte, y Moisés dijo, listo, 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 apenas se castigó a Coré. Entonces había que ofrecer una ofrenda porque Dios se había enojado. Y Moisés cogió la ofrenda y se la dio a Aarón y le dijo, vaya, vaya, pero corra, hermano, eso ni respire, no dude, corra al templo porque hay una mortandad que está llegando de parte de Jehová. Y eso Aarón, yo creo que cogió esa ofrenda y eso, mi hermano, yo creo que fue el hombre más rápido del mundo. Y llegó y ofreció eso. Y apenas ofreció eso, cesó la plaga. Aún así alcanzaron a morir, no recuerdo, como 14.600, no recuerdo bien. Pero tremenda cosa, tremenda cosa. Entonces así era el contexto de los hijos de Coré. Así es el contexto del Salmo 44. Y en este video donde vamos a ver el Salmo 44, creo que nos va a quedar faltando leerlo. Pero ya leerlo es mucho más fácil con esta contextualización que le hemos hecho. Y si se me olvidó algún detalle, que sí estoy seguro que muchísimos, ahí están las historias en las escrituras, en números 16, donde aparece el censo, en el números 26, donde aparecen las bendiciones, Levítico 26, Deuteronomio 28, etcétera. Mi hermano, gracia y paz. Ahí pusimos en contexto el Salmo 44 con las mismas escrituras. Bendiciones. Estamos en contacto. Chao.